Vamos a resolver el problema número 3 del examen de los temas 0 al 3. En él se dice que en un recipiente de hierro de 5 litros se introduce aire hasta cierta presión a una temperatura determinada y que ocurre una reacción entre el oxígeno de ese aire que se ha introducido y el hierro del que está construido el recipiente, produciéndose la oxidación del hierro a óxido de hierro 2. Nos piden que cuántos gramos se han producido de ese óxido, cuál es la presión final del recipiente y a qué temperatura habría que calentarlo para que mantener la presión inicial, puesto que cuando se vaya consumiendo oxígeno, lógicamente la cantidad de gas va disminuyendo por la ausencia del oxígeno que ha reaccionado y la presión entonces disminuiría. Bueno, pues cuánto tendríamos que calentarlo para recobrar la presión inicial. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo plantear el problema. Lo primero, ¿cómo calculamos el óxido de hierro 2? Lo primero, evidentemente, es escribir la reacción que tiene lugar entre el hierro y el oxígeno para dar ese óxido de hierro 2. Ajustamos las ecuaciones, los coeficientes estequiométricos de la ecuación, quiero decir, y vamos a ver, según estos coeficientes, cuáles son las cantidades en gramos que estequiométricamente intervendrían en la reacción. Tendríamos que el doble de la masa atómica del hierro se combinarían con una masa molar del dioxígeno, que sería pues el doble de la masa atómica del oxígeno, y nos daría lugar a 2 moléculas de hierro, por lo tanto el doble de la masa molar del óxido de hierro 2. Así que, ¿qué cantidad de óxido de hierro 2 se formaría si reaccionase el 21% de esos 5 litros de aire sometidos a esta presión y a esta temperatura? Bueno, calculemos entonces primero la masa de oxígeno que reacciona y así podremos calcular la masa de óxido de hierro 2. Para calcular la masa de oxígeno, como es un gas, pues aplicamos la ecuación de estado del gas ideal. Despejamos el número de moles y obtenemos 2,5 por 10 elevado a menos 3 moles de óxido de oxígeno. Fijaos que aquí hemos puesto 0,1, que es la presión, por 0,21 por 5, ya que es el 21% de los 5 litros corresponde a oxígeno. No podéis poner los 5 litros que son de aire, sino los de oxígeno. Y aquí, bueno, pues las condiciones de temperatura son 239 grados Celsius, pues los pasamos a Kelvin sumándole 233. Muy bien. A continuación calculamos la masa que corresponden a estos 2,5 por 10 elevado a menos 3 moles de oxígeno, y la masa que corresponde pues la sabremos porque los moles nos indican la relación entre la masa y la masa molar. Por lo tanto, la masa, despejando, obtendríamos 0,08 gramos de oxígeno. De la estequiometría de la reacción, pues podríamos obtener lo siguiente, que esta cantidad es la cantidad de oxígeno que reacciona con esta para producir esta cantidad de óxido de hierro 2, por lo tanto, tendremos una relación entre la cantidad de oxígeno y la cantidad de óxido de hierro 2. Con esta cantidad de oxígeno, ¿qué cantidad debería de producirse de óxido de hierro 2? Bueno, pues eso, como sabemos, está gobernado por la ley de Proust, que nos dicen que las cantidades que intervienen de las sustancias en las reacciones pues guardan una razón constante. Por lo tanto, son magnitudes directamente proporcionales y podemos calcular así la cantidad de óxido de hierro 2. Despejando X, obtenemos que esta es la cantidad de óxido de hierro 2 que se obtendría: 0,359 gramos de óxido de hierro 2. A continuación calcularemos la presión final. Para el cálculo de la presión final tenemos que tener en cuenta que el único gas que quedaría sería el nitrógeno. Como el único gas que queda es el nitrógeno,
Resulta que la presión parcial que teníamos de nitrógeno sería la presión que tendríamos al final en el recipiente, puesto que precisamente el concepto de presión parcial es la presión que ocuparía si estuviese solo. Bueno, pues precisamente cuando se ha agotado todo el oxígeno, lo único que nos queda es el nitrógeno. Por lo tanto, la presión parcial que hubiese en un principio de nitrógeno sería la que coincide con la presión final de nitrógeno en el recipiente. Calculamos esa presión parcial, como vemos aquí, como la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Por lo tanto, si calculamos la fracción molar, que sería si el nitrógeno se encuentra en un 79% en volumen, quiere decir que se encontrará en un 79% también en moles. Así que habrían 79 moles de nitrógeno por cada 100 moles de aire. Y entonces la misma proporción en volumen en la de moles, puesto que es un gas. Y por la ley de Avogadro sabemos que cantidades iguales de gases, de moles de gases distintos, pues ocuparían el mismo volumen. Así que, bueno, pues obtenemos fácilmente que la presión total final sería de 0,079 atmósferas. El último apartado nos piden que calculemos a qué temperatura habría que calentarlo para recobrar las 0,1 atmósferas iniciales. Fijaos que ahora ya la presión ha descendido a 0,079. Bueno, pues ese cambio de presión y de temperatura a volumen constante, es decir, en un proceso isócoro, viene gobernado por la ley de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dice la ley de Gay-Lussac que la presión y la temperatura mantienen una razón constante durante todo el proceso, siempre que el volumen permanezca constante. Por lo tanto, la presión inicial partido por la temperatura inicial debería ser igual a la presión final partido por la temperatura final. O bien, podríamos expresarlo de otra forma diciendo que la razón entre la presión y la temperatura permanece constante, es decir, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, pues sustituyendo los datos que disponemos, pues tendríamos 0,079 a estas condiciones, a la temperatura de 239 grados Celsius, es decir, 512 Kelvin, que es lo que saldría sumándole a 273. Por tanto, para obtener de nuevo 0,1 atmósfera necesitaríamos una temperatura que guardase la misma razón que la razón inicial. Entonces, despejando la temperatura, pues tendríamos 0,1 por 512 dividido por 0,079. Esto resulta 648 Kelvin. Por tanto, la temperatura para volver a alcanzar las 0,1 atmósferas iniciales debería de ser de 648 Kelvin. Si queremos dar la temperatura en grados Celsius, simplemente tendríamos que restarle 273 a 648 y nos daría la temperatura en grados Celsius. Y resultaría una temperatura de 375 grados Celsius. Eso si quisiéramos darla en grados Celsius. Y aquí acaba el problema.